Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama Diálogo sobre la enseñanza de las ciencias sociales, poner en valor el tiempo de la enseñanza de las ciencias sociales, caminos posibles. Y este espacio fue pensado desde estas jornadas en articulación de distintos espacios, desde ISEP también, desde el Departamento de Ciencias Sociales. Invitamos a las compañeras Analía y Gabriela Lamelas, Analía Segal y Gabriela Lamelas, sobre todo para pensar algo que nos preocupa, ¿no? Que son los tiempos de sociales en las escuelas, pero no como una problemática, pero una problemática que nos convoca también como una fuerza motriz de pensar estrategias. ¿Cómo podemos poner en valor esos tiempos de ciencias sociales? ¿Están cada vez más acotados? Sí. ¿Pero qué podemos hacer con eso? Entonces, para eso, tanto Analía como Gabriela, dos grandes pedagogas con toda una trayectoria que ahora les vamos a comentar, las invitamos a que nos ayuden a pensar desde lo pedagógico y lo didáctico, pero también de lo político, de cómo y qué enseñamos. Esas maneras, cómo nos ayudan a potenciar esos contenidos, esas articulaciones posibles entre áreas, entre otros espacios en ciencias sociales, ¿no? Entonces, acá los que nos van a estar compartiendo, por un lado es Analía Segal, que es profesora de Psicología y Ciencias de la Educación por el Profesorado de Enseñanza Superior Joaquín B. González. Su trabajo profesional está orientado al desarrollo de materiales educativos y la formación docente. Se ha especializado en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales, en el cual es autora de publicaciones para niños y docentes. Integró equipos de desarrollo curricular de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y ha acompañado equipos de desarrollo curricular en distintas provincias del país. Desde el 2008 coordina equipos de desarrollo y de investigación sobre medios digitales y enseñanzas de temas de la agenda contemporánea, actualmente desde la Universidad Pedagógica Nacional. En la misma universidad coordina la licenciatura de Enseñanza de Ciencias Sociales para el nivel primario de esa universidad y integra el equipo del Departamento de Pedagogía de ISEP. Gabriela Lamelas, por su parte, es docente en Ciencias de la Educación y especialista en la enseñanza de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Pedagógica Nacional, y coordina el área de educación del Centro de Investigaciones María Salem de Burnichón y coordinadora del Departamento de Pedagogía del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la Ciudad de Córdoba. Es secretaria académica de la Sociedad Argentina de Investigación y de Enseñanza de Historia de la Educación y es autora de libros y numerosos artículos científicos y forma parte de equipos de producción de materiales de enseñanza para el Ministerio de Educación de la Nación y para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Con ambos grandes trayectorias y recorridos nos van a estar invitando hoy a repensar estos tiempos de sociales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberse sumado a este espacio. Creo que tiene que ver con algunas de las cosas que nos propusimos conversar con ustedes y que intentamos plasmar en el título de este encuentro, ¿no? Que queríamos retomar en esta primera conversación. Poner en valor el tiempo de la enseñanza de las ciencias sociales, caminos posibles. Ahí hay como en principio dos grandes ideas sobre las que queremos volver. La primera tiene que ver con esto de poner en valor, ¿no? De jerarquizar, resignificar, poner de relieve. Y podríamos preguntarnos por qué hace falta hacer esto con una disciplina, con un conjunto de disciplinas, las ciencias sociales, la historia, la geografía, la formación cívica, ciudadana, depende del momento, que tienen tanta y tanta tradición en la escuela, ¿no? Vamos a proponerles detenernos brevemente en ese primer asunto que se vincula con distintas aristas. No vamos a poder recorrerlas a todas, pero en principio algunas de ellas tienen que ver con una necesaria revisión de algunos de los propósitos de la enseñanza de la disciplina para los diferentes niveles. Por otro lado, también con las prioridades de las políticas educativas. Ustedes saben que, sobre todo post-pandemia, las ciencias sociales no forman parte de la agenda de las prioridades de lo que tenemos que enseñar en las escuelas, lengua, matemática, cultura digital. También tiene que ver con algunos aspectos vinculados, y es donde vamos a intentar detenernos más, a la enseñanza, ¿no? Quizá les vamos a proponer pensar esta cuestión de poner en valor, pensando cómo hacemos
un ejercicio de esas características cuando estamos pensando nuestras clases en nuestras aulas. Entonces, bueno, algunas preguntas sobre las que queremos trabajar tienen que ver con cómo se enseña en la clase de ciencias sociales y qué tensiones, qué focos podemos destacar para poder reflexionar. Seguramente no sabemos exactamente de qué niveles viene cada uno de ustedes, pero los diferentes niveles educativos están hoy atravesando distintas tensiones o distintas conversaciones alrededor de cómo enseñar ciencias sociales, para qué enseñarlo, cuáles son algunas estrategias y caminos posibles, que es el segundo asunto que les proponemos en el título. Quienes están en el nivel inicial posiblemente estén pensando cómo hacer para trabajar con contenidos que sean pertinentes, rigurosos, y cómo eso entra en conversación con algunas de las tradiciones lúdicas propias del nivel. En el caso de la escuela primaria, las ciencias sociales sostienen algunos de los desafíos en los que se viene trabajando, especialmente un lugar central de las efemérides y el desplazamiento de otras temáticas en la enseñanza de las ciencias sociales, especialmente esto en el primer ciclo, pero sostenido también en el segundo. En el segundo ciclo ingresa con una relativa fuerza o con una presencia quizá un poco mayor, algunos contenidos vinculados a las sociedades a través del tiempo, la historia, las sociedades y los espacios geográficos, las actividades humanas, la organización social, pero venimos también, a pesar de muchas de las revisiones que se vienen haciendo y lo que se viene produciendo, arrastrando algunas de las claves que caracterizaron la enseñanza de las ciencias sociales en las últimas décadas, vinculadas sobre todo a una mirada fuertemente centrada en la dimensión política que desplaza algunas otras preocupaciones y asuntos que nos interesa poner en el centro cuando pensamos la enseñanza. Y en la formación docente, digo, para comentarlo también y para ponerlo allí presente, una de las conversaciones clásicas que se vienen dando también en relación a qué enseñar, si poner el foco en la mirada sobre la formación disciplinar, si el foco tiene que estar en la mirada sobre la formación didáctica, y bueno, ese es uno de los asuntos que nos interesa profundizar para ver cómo al menos nosotros venimos tratando de pensarlo. Es decir, hay un conjunto de debates y de tensiones que vienen transitando la enseñanza de las ciencias sociales. Algunos de ellos son muy clásicos y otros son emergentes. Están hoy planteados con mucha fuerza. Cuando pensaba esta conversación, me pareció interesante volver sobre esta idea de poner en valor a un texto clásico que muy posiblemente la mayoría de ustedes haya leído, que es un texto que escribieron Analía Segal con Gustavo Yáñez, en el cual proponían una hipótesis a partir de un recorrido histórico por cómo se enseñaba ciencias sociales en las escuelas, y van planteando cuáles son algunas de las perspectivas que van primando en algunos de estos periodos que ellos analizan. Pero básicamente, no voy a profundizar en ese artículo, ellos hablaban de lo que denominaban un contrato básico, que de alguna manera se sostenía en estos distintos momentos, en estos distintos periodos, y decían en ese momento que las ciencias sociales son un área en la que se enseña poco, ¿no? Aquí no hay mucho para aprender, como una de las cuestiones que sobrevolaban la enseñanza en las aulas. El argumento que proponían se vinculaba entonces a cómo ese elemento se iba sosteniendo, y a mí me interesaba volver a traer esa pregunta y a hacer visible y a darle una vuelta a la idea de qué hay para aprender ahí, ¿no? Si tenemos que poner en valor, hay una discusión que tenemos que volver a darnos. ¿Qué se puede aprender en una clase de ciencias sociales y por lo tanto qué tenemos que enseñar? ¿Se aprende algo en la clase de ciencias sociales? ¿Qué valor tiene eso? ¿Es más, menos, igual de relevante, de valioso que lo que se aprende en otros espacios curriculares? Bueno, parte de esas son las cuestiones que vamos a seguir trabajando. Esto es importante también porque bueno, ustedes saben que el currículum es, entre otras cosas, la posibilidad de determinar cómo se va a distribuir una cantidad acotada de tiempo. Es decir, hay una tensión
que se resuelve de distintas formas en distintos momentos de la historia, que en cada unidad de tiempo que compone el tiempo escolar tiene que distribuir un conjunto de saberes que se seleccionan y que cuando entra uno tiene que desplazar a otro. Entonces, bueno, en esa tensión y en ese lugar es donde estamos trabajando, y ingresa otro asunto que también es muy clásico y que hemos conversado mucho, también a partir de leer a Analía Segal, a Silvia Goffman, otro conjunto de colegas, que tiene que ver con la cuestión de la selección de contenidos. Yo recién decía, bueno, ¿qué enseñar? El tiempo está acotado. Se acota cada vez más por los distintos elementos que fui mencionando, y seguramente ustedes tendrán otros, las condiciones de las escuelas, los feriados, los días donde hay paros o distintas cuestiones, no hay agua. No, el tiempo en la escuela para enseñar ciencias sociales es acotado por definición. Y eso plantea un conjunto de tensiones que tienen que ver con la selección de contenidos. ¿Cómo hacemos para seleccionar contenido? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, es sobre esto que acabo de decir. Analía va a volver. Les vamos a proponer analizar algunos materiales para trabajar sobre esa idea. Y la segunda parte del título, que tiene que ver con la idea de algunos caminos posibles, pensamos la posibilidad de trabajarlo y de detenernos en algunas experiencias, en algunas propuestas que en las últimas décadas se vienen desarrollando desde distintos lugares, de distintos equipos que vienen produciendo algunos materiales, algunas propuestas para ver los mejores modos de abordar la enseñanza de las ciencias sociales, o al menos hacer algunas búsquedas, algunos intentos. Y ahí aparece algo que nosotros trabajamos en formación docente, en distintos espacios con maestros, con maestras, con profesores, profesoras. Aparece algo que nos viene llamando la atención y haciendo reflexionar, que le hemos puesto un nombre que quizá no sé si es muy feliz, pero que a nosotros nos ayuda a sintetizar algunas de las cosas que pensamos, que es la cuestión del encantamiento por los recursos. ¿No? Hay algo que se nos aparece con mucha frecuencia cuando conversamos con los docentes, cuando miran propuestas de enseñanza, cuando las analizan, que es una mirada sobre los recursos que está teñida de elementos de encanto, ¿no? El recurso se lo valora, se lo piensa, se lo selecciona, en tanto cumple algunos requisitos, en general más vinculados a la posibilidad de entretener, a la posibilidad de atraer la atención, a la posibilidad de ofrecer de manera más sencilla un conjunto de contenidos. Esta mañana Inés estuvo mencionando algunas cuestiones en esa dirección en la conversación que propuso. Y esto, en un artículo que escribimos con Adriana Fontana, que se llama La clase frente al desafío de la sobreabundancia, nosotros venimos viendo también que se potencia en este tiempo donde la búsqueda de materiales para la enseñanza se nos aparece como algo muy accesible y muy rápido. Yo no sé si las que tienen mi edad, yo fui maestra muchos años, cuando nosotros seleccionábamos recursos, materiales para enseñar, trabajábamos de otra manera, ¿no? Yo iba, me compraba unos manuales escolares o los retiraba de la biblioteca, mis compañeras me prestaban sus carpetas, no sé, alguna otra idea que se les ocurra, ¿no? Hacíamos un trabajo muy artesanal. Yo recuerdo haber hecho dibujos para que los chicos pudieran escribir las palabras, calcado algunas cosas. Y hoy, cuando hay una tesista que trabaja conmigo que ha hecho un trabajo que tiene el objetivo de mirar cuáles son los modos en los que los docentes que se están formando en la práctica 4 de los institutos de formación docente llevan adelante las búsquedas para enseñar. Y en esa búsqueda, en lo que ella encontró, aparecía, por supuesto, el trabajo con buscadores, ¿no? El primer asunto era ir a Google, poner en el buscador la palabra clave y ahí hacer una navegación, ¿no? Los sitios más visitados, que bueno, es en el nivel inicial, los sitios más visitados que ella reconoció fueron Pinterest, la salita amarilla y bueno, la batería de imágenes que Google ofrece en la búsqueda.
Y cuando les preguntábamos sobre cuáles eran algunos de los criterios que habían tenido en cuenta a la hora de seleccionar, aparecían justamente algunas de estas cosas que decíamos, ¿no? Que sea divertido, que pueda entretener, que sea de fácil acceso. Y cuando indagábamos un poquito más, no había allí mucho más para decir, ¿no? Como era un trabajo de investigación, ella repreguntaba una y otra vez, bueno, pero ¿cuáles fueron los criterios? ¿Vos qué querías lograr con esto? ¿Qué querías enseñar? Y eso parecía muy lejos. Es decir, había una idea muy difusa y muy vaga respecto al lugar que ocupaban los recursos, la selección de recursos en la enseñanza. Entonces, bueno, en este tiempo de sobreabundancia, donde ponemos una palabra en un buscador y se nos aparecen una batería enorme de recursos, de fotografías, audiovisuales, diferentes experiencias digitales, las páginas de las plataformas de los distintos gobiernos, los manuales escolares que están en libre acceso, bueno, otro tipo de blogs que ofrecen materiales para la enseñanza. Hay ahí una cuestión que pone en el centro al recurso, a la estrategia, por sobre la reflexión y el trabajo respecto a qué queremos lograr con la inclusión de esos elementos, de esos materiales o la selección de algunas de las estrategias para trabajar en la clase de ciencias sociales. Muy brevemente, había presentado una búsqueda por lo que algunas pedagogas, sobre todo que trabajan en aspectos vinculados a la didáctica, señalan cuando pensamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué significa? ¿Cómo entendemos la cuestión de los recursos? Ahí yo puse algunos, ¿no? En principio, Jorge La Rosa lo llama, habla, bueno, ahí no quedó en esa selección, pero él habla de artefactos, ¿sí? Como él habla desde las artes, dice que son los artefactos que los profesores utilizan para llevar adelante su arte, ¿no? Lo piensa en esos términos, sus artilugios, los modos de los que se vale para llevar adelante su trabajo. En el caso de Philippe Mérieux, si bien no encontré una definición específica, Mérieux lo que hace es alertar sobre esas cosas que pueden ser materiales, inmateriales, pero que de alguna manera pueden ser miradas desde una óptica instrumental, es decir, que entran a la clase con algún objetivo específico de hacer algo, separado de algunos propósitos y finalidades. Bueno, ahí hay dos más. En el caso de Edith Lidwin, ella las llama tecnologías o ayudas para lograr algunos de nuestros objetivos. Y la última cita, que es de Jerome Brunner, que es la más antigua, una cita que tiene posiblemente, no recuerdo exactamente el año, pero entre 40, 60, dice Inés. Pero que es interesante también ver cómo Brunner consideraba a los recursos como aquellas herramientas mediante las cuales puede darse a los estudiantes una experiencia no directa con no alcanzo a leer qué dice allá, ¿Sabri? Con los sucesos. Me parecía que pese a que es una cita bastante antigua, hay algo interesante en el lugar que esos recursos ocupan, en poder traer a la clase algo que está mediando entre eso que se quiere contar y o que se quiere enseñar y lo que ocurre. Entonces, bueno, simplemente quizá volver a pensar, hay algo que nos parece que es importante volver a pensar, que tiene que ver con esos caminos que vamos intentando recorrer frente a una enseñanza que está cruzada. Digo, cuando yo hace un rato mencionaba esta búsqueda de entretener, de atraer y demás, no es a modo de crítica, porque efectivamente hay algo que tiene que ver con convocar la atención, con hacer que en la clase pase algo, con intentar que las estudiantes y los estudiantes quieran sumarse al trabajo que les estamos proponiendo, que es genuina, y no solo genuina, sino muy necesaria. La idea es intentar pensar, alejándonos de esta idea del encantamiento, qué hay ahí, qué provocan, qué producen, en qué sentido pueden mejorar ese acercamiento a eso que estamos queriendo trabajar, qué tipo de intercambios provocan en la clase,
qué intercambios no se van a producir o qué saberes no se van a trabajar de esos recursos, a partir de esos recursos que utilizamos, y de qué manera vamos entramándolos con algunas de las estrategias y de las ideas que hemos puesto en el centro del trabajo. Entonces, la necesidad de volver a pensar la clase de ciencias sociales, de volver a pensar en la cuestión del tiempo y de pensar cómo hacemos para que ese tiempo que es acotado, que es limitado, que bueno, defendemos lo más que podemos frente a algunas de las prioridades que a veces se desarrollan en las distintas escuelas, en las políticas, sea un tiempo de trabajo con las ciencias sociales que nos permita salirnos de ese lugar de entretenimiento, de dispersión o de justamente lo que decía antes, ¿no? De trabajo con las efemérides solamente como un momento de evocación y de recuerdo. A ver, intento retomar un poco lo que Gaby planteaba en relación a, primero, uno de los sentidos que ya está mencionando, que lo puso en términos de selección de contenidos. Bueno, sí, es algo que una palabra que nos suena familiar. Les queremos proponer dos ideas para pensar. Una es que sería posible. Lo voy a poner frente al poco tiempo, pero quiero decir que estas ideas, poco tiempo hubo siempre para sociales, pero digo que van más allá del poco tiempo. Que si es posible imaginar que el transcurrir un año de enseñanza en ciencias sociales pueda pasar por elegir realizar algunos recortes y trabajos en profundidad con algunos asuntos que tienen que ver con distintos periodos. O sea, la idea es la idea de producir un recorte que permita meterse en un periodo con cierta profundidad. Y agrego, generando condiciones didácticas para que algo del aprendizaje tenga lugar. Es decir, pensar en términos de efectuar un recorte en profundidad, pero a la vez generando condiciones para que se produzca el aprendizaje. De alguna manera tendríamos que poder imaginar cómo hacer carne esos asuntos que nosotros sabemos en relación a que no aprendemos solo por repetición, no aprendemos cuál espejo, no aprendemos porque hay alguien que diga y yo comprenda, sino que no solamente en ciencias sociales, pero que la producción de conocimiento tiene mucho que ver con la posibilidad de poder poner en relación ideas, dar cuenta de representaciones que se tienen sobre un asunto, realizar intercambios orales a través de prácticas de lectura, de escritura, etc. Digo que aprender es poder meterse en un contexto en donde algo del orden del intercambio en relación al objeto de conocimiento, no estoy hablando de un intercambio general, estoy hablando de un objeto de conocimiento puesto allí, una sociedad, un fenómeno, algo que está puesto allí y alrededor de lo cual se generan intercambios genuinos, ¿sí? Con ese objeto de conocimiento. Nosotros, digamos, venimos trabajando la idea de cómo poder nosotros desde la escuela producir un recorte que sea significativo, ¿sí? Un recorte que sea significativo. Y ahí me parece que en la palabra, ya cuando digo recorte, estamos pensando en algún punto de entrada hacia el estudio, voy a hablar en términos de historia, hacia el estudio de un periodo determinado. Entonces, y yo estoy usando la palabra punto de entrada, quiere decir que no estoy pensando no solamente en el contenido, sino que estoy pensando también en un modo de aproximación a ese contenido. La idea del recorte ya es una idea didáctica que tiene ahí juntito e indisolublemente armado un enfoque disciplinar y un modo de imaginar cómo esas ideas de las disciplinas que yo estoy recortando, estoy poniendo en valor como significativas, porque son explicativas, porque permiten comprender una sociedad del pasado, se van a poner en juego en alguna situación de trabajo, van a entrar de alguna manera a la escena de trabajo con las y los estudiantes, y estoy pensando en
pequeños y estoy pensando en adolescentes y estoy pensando en estudiantes del profesorado. Digo, me parece que la experiencia de pensar en el tema de poder hacer recortes significativos como puntos de entrada en la enseñanza vale para todos los niveles. ¿Qué es lo que, en primer lugar, ordena estos recortes significativos que nosotros podríamos plantear para enseñar sociales? Una cuestión básica como son las disciplinas, ¿sí? Las disciplinas. ¿Desde qué miradas las disciplinas están aproximándose a la comprensión de ese mundo social que pretendemos abordar? Hoy a la mañana, cuando escuchábamos la exposición de Diego en relación con el Cordobazo, yo decía, bueno, ellos hablaban del acontecimiento, y ¿cuál fue la arista del acontecimiento por la cual eligieron entrar? Una arista que todavía tiene la posibilidad de ser interpretada de muchas maneras, con la mirada puesta en el pasado, con la mirada puesta hacia el futuro, pero hay algo o a mí me sirve pensarlo así, hay algo que ese acontecimiento permite ser mirado como algo no resuelto, como algo abierto, como algo que permite mirar un acontecimiento. Dijo varias veces que no está cerrado, cuyos sentidos no están cerrados. A mí eso se me arma como una idea explicativa para pensar el Cordobazo y quizás otras cosas, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que ordena la mirada sobre ese acontecimiento? ¿Qué es lo que se eligió poner en valor de ese acontecimiento? Esta cuestión de que está vivo porque no está cerrado, porque puede ser interpretado de distintas maneras. Me hacía pensar en esto, pero esta idea, que es una aproximación disciplinar, es lo que en principio ordena la mirada sobre la construcción de una escena de enseñanza sobre el periodo. Por supuesto que esto tiene que ser puesto en relación. Voy a usar con mucho cuidado la palabra intereses, porque diría saber quién es el que está allí, por dónde transcurren sus mundos, pero ahí el interés de ninguna manera quiere decir que yo voy a resignar la potencia que tienen las ideas explicativas desde las disciplinas. No voy a ir por el lado en que los chicos y los adolescentes, sí voy a saber quiénes son, sí voy a saber cuáles son sus marcos, su entorno, pero no quiere decir que voy a abandonar las ideas que están ordenando mi entrada al periodo por el interés pensado en forma abstracta, ¿sí? Entonces, nuestra idea es avanzar, si quieren, por ahí volviendo, avanzar si quieren en algún ejemplo. Nosotros habíamos pensado tomar un ejemplo clásico que se trabaja en todos los niveles, que es el tema de la sociedad colonial. Si yo pienso vamos a hacer todo el caminito, vamos a hacer un caminito que tiene que ver con pensar, cómo se piensa en términos de, desde dónde la historia podría aproximarse, explicar, y no sé si lo subrayé suficientemente en lo que dije, pero la palabra explicar, comprender, va a ser la idea que nos está ordenando, ¿sí? Y comprender, explicar el mundo social va a querer decir, no solamente describir, sino va a querer decir que para poder entender el mundo social hay algo que vamos a nombrar con el orden de la complejidad, que es poder entender que se articulan elementos que tienen que ver con distintas dimensiones de la realidad social, lo económico, el nivel de las mentalidades, la producción, la economía, etcétera, la economía, y que poder entender un periodo histórico es poder poner en relación asuntos que tienen que ver con todas esas dimensiones, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos buscando eso. Vuelvo. ¿Desde dónde podría pensarse aproximaciones a la sociedad colonial? Desde las disciplinas, y esto que les voy a decir lo van a ver, seguramente les va a sonar a manuales que han leído que se apoyan en una u otra historieta. Por ejemplo, uno podría decir que
La sociedad colonial podría ser explicada como desde la expansión del mundo europeo en el siglo XV hacia América y otros continentes. Bien. La sociedad colonial podría ser explicada desde la organización administrativa y política de los nuevos territorios. No es eso lo que tengo ahí, pero no importa. La sociedad colonial podría ser, pero no está, lo estoy inventando. La sociedad colonial podría ser mirada, por ejemplo, desde la perspectiva de una sociedad desigual y jerarquizada. La sociedad colonial podría ser pensada desde el papel de la explotación minera en el sostenimiento de la corona, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a trabajar con 3 casos que hacen eje en alguna de estas 3 dimensiones, lo cual no quiere decir que se excluyan las otras. Pero en el primer caso que vamos a analizar siempre lo que vamos a poner como, comillas, recursos. Objetos, artefactos que están pensados para ser usados en el aula. Funcionan. Pero más allá de que funcionen, queremos hacer el ejercicio de traspasar su forma para pensarlos, para tratar de pensarlos analíticamente. Entonces, en el primer caso, vamos a trabajar con un periódico apócrifo que lo que hace eje, está articulado alrededor de una de esas dimensiones, que es el peso de la explotación minera en la organización de la sociedad colonial. En el segundo caso, vamos a trabajar con una narrativa ficcional que hace eje en otro asunto, que es en la organización social y sobre todo en el asunto de que la sociedad colonial está caracterizada por las desigualdades, la jerarquización basada en las desigualdades entre las personas, que no solamente provienen de la riqueza, sino del origen. O sea, en la sociedad colonial, ¿no?, ser blanco, indio, negro, mestizo, implica un destino casi seguro. Y en el tercer caso, que es otra narrativa, vamos a hacer foco en el tema de la negritud, la fuerte presencia de los negros en las sociedades coloniales y también en pensar un poquitito qué era abrir un poco la idea de qué era ser negro en la sociedad colonial, ¿sí? Están pensados para niveles diferentes. Entonces, el ejercicio es, vamos a mirar algunos aspectos del recurso, pero el ejercicio es analítico. Es como, movámonos de lo que vamos a ver y para tratar de pensar cuál es la lógica de la que esté armado. Empezamos por el último. Bueno, el primer caso que vamos a analizar es un periódico apócrifo que también, acá todo lo que estamos nombrando es viejuno. Fue generado alrededor de los 90, del año 2000. ¿Qué quiere decir periódico? Es la estructura de un periódico, es esto que yo tengo acá, es un periódico, digamos, pongamos foco también en una cuestión contenido-forma. Si yo estoy pensando en un periódico tiene una primera plana y tiene noticias al interior. Bueno, hay algo del formato del periódico que seguramente va a ordenar algo de lo que nosotros tengamos para ofrecer ahí. El periódico se llama El Reino de la Plata y el titular es Crisis en el Potosí. ¿Sí? Crisis en el Potosí. En todo el virreinato, la bajada es, en todo el virreinato casi no hay lluvias desde hace 4 años. La gran sequía es muy perjudicial para la agricultura y produce escasez de alimentos. También afectó mucho la minería porque paralizó los molinos hidráulicos que mueren el material. La falta de mercurio agrava aún más la situación. El eje desde el cual se está pensando en la aproximación a la sociedad colonial es la centralidad del recurso. Pero la puerta de entrada es justamente una crisis de agua que hace que ese sistema, que es un sistema que funciona y organiza una cantidad de actividades dentro del territorio, por la crisis del agua y del mercurio se ponga al rojo vivo. Esto es un acontecimiento real, en realidad esto está remitiendo a una falta de agua que sucedió en 1806, una sequía que duró alrededor de 4 años. Entonces, esta sequía afecta no solamente a Potosí, sino a toda la cadena de comercial
que también junta Potosí y al mismo puerto de Buenos Aires. Entonces, la idea central que se trabaja a partir de este recorte es que la explotación del recurso minero es un organizador fundamental del territorio, del trabajo y de las relaciones entre las personas y grupos sociales. Como verán, ¿por qué nosotros estamos hablando de la potencia de entrar por una idea explicativa? Porque esta misma idea explicativa, nosotros podríamos pensarla para la Argentina moderna, para las economías regionales, ¿sí? Esta idea de que la explotación de un recurso minero tiene una centralidad en la organización social. Esta idea es, que nadie me escuche, exportable, ¿no? Y es una idea potente. Justificaría que nosotros dediquemos un rato en primaria y en secundaria a meternos en profundidad en un tema y ver cómo efectivamente pasa esto de que afecta varias dimensiones de lo social. A ver, vamos a alguna noticia. ¿Cuál puse ahí? Por ejemplo, una de las noticias es los caciques le hacen un petitorio. ¿Se ve ahí o lo leo? Los caciques le hacen ¿se lee? Los caciques de los pueblos indígenas, por los graves males que estaban sufriendo respecto a la pérdida de cosechas y a la falta de comida y hombres, pedimos que este año no nos obliguen a mandar mitallos al trabajo forzado de las minas. Tenemos tanta pobreza que no hemos podido juntar el dinero para pagar los tributos que le debemos al rey. Y del otro lado, los caciques dicen, los caciques Mamani, hay, digamos, en un periódico, en este periódico está, van a ver, hay elementos que están, si bien están basados sobre fuentes, se toman libertades, como por ejemplo ponerles nombres a estos caciques. Entonces, los caciques nos dijeron que desde 1570 se obliga a los indios a realizar trabajos forzados que se llaman las minas en las mitas del Potosí. Hemos sufrido grandes males, todos los años tienen que recorrer grandes distancias, etc. Miremos estas dos cosas. Cuando nosotros trabajamos o leemos con los chicos, las chicas, un texto en donde hablamos de la mita, hay algo que tiene que ver con mirar una noticia de este tipo, en donde se dice todos los años tienen que recorrer grandes distancias para ir y volver de sus pueblos hasta las minas. Hay algo de la idea de lo que es una mita o lo que es un trabajo forzado que se abre una representación diferente, ¿sí? Yo puedo leer en un texto, y lo voy a hacer, y está bien que lo haga, no puede faltar esa lectura, pero entender que la organización del trabajo implica, por ejemplo, que alguien tenga que recorrer distancias o que alguien tenga que dejar de hacer un trabajo en un lugar porque está obligado a hacerlo en otro. Yo les hablaba antes de las condiciones didácticas para generar la apertura de representaciones en torno a un concepto, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de aperturas y si avanzamos es decir, la idea de, primero, un cacique que peticiona ante las autoridades, o sea, digo, ahí también hay otra historia, hay otra perspectiva en relación a las relaciones de poder entre la corona y las sociedades indígenas, que ahí se está moviendo, ¿sí? Cómo peticionaban, tenían poder, negociaban, etc. Bueno, hay una idea que se puede transponer, que es las relaciones de poder y cómo en una sociedad se juegan relaciones de poder. Pero además acá hay un plus, que es, me estoy corriendo de la idea de indio salvaje igual sencillo, igual conquista, punto. Estoy ahí, estoy en otra situación, estoy pensando de otra manera lo que es esta sociedad colonial. Y iba a ir a... bueno, espera, ¿sabés qué? Hay una de la Casa de la Moneda, ¿no? No, perdón, la gente que trabaja en las minas, a ver. Bueno, no va a estar. No importa, vamos a otra. Hay otra, ¿ves? Por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en las minas? Acá hay otra cuestión que yo digo, bueno, ¿qué es ser un trabajador indio en las minas? En las minas de Potosí trabajan 5.000 indios. De ese total, la mitad son mitallos forzados y la otra mitad son libres. Representación en relación a lo que es el sistema de trabajo forzado. Hay
indios libres. Las labores de cada grupo son diferentes, los mitayos hacen las tareas más pesadas e insalubres, mientras los libres pican las vetas y seleccionan el material. Otra vez, ¿qué es trabajar en la explotación de la mina? Picar la veta, seleccionar el material. Sí, hay un montón de asuntos muy concretos en los cuales se va traduciendo la idea de la corona generó un sistema de trabajo, un sistema de explotación de las minas. Sistema de explotación de las minas. Bien, idea general con la que tenemos que trabajar, se puede ir como desarmando en indicadores tangibles. Nosotros decimos, leyendo muchísimas veces, la puerta de entrada a la enseñanza de las ciencias sociales es la vida cotidiana. Bueno, esto es una entrada por la vida cotidiana, ir como desarmando indicadores, ¿sí? Que son las vías posibles en las cuales un chico, sobre todo en la primaria, pero me atrevo a decir en la secundaria y me atrevo a decir cuando estamos pensando en los conceptos, puede ayudar. Entonces, fíjense que los salarios son diferentes. A unos se les paga más, a otros se les paga menos, ¿sí? Bien, diferenciación de lo que es ser un indio en la mitad. Y hay otro, lo pasamos rapidito, que tiene que ver con el tema de sequía. No, a ver, el anterior. Ahí está. ¿Qué pasa con los precios en Potosí por la falta de agua? Acá se arma toda una pequeña cadena. La situación de los precios en Potosí en los últimos 5 años, los precios del maíz, la papa y la carne han aumentado notablemente. La situación afecta a los indios, mestizos y gente de la plebe que consumen estos productos para hacer sus harinas, tortillas y guisos. Y por otro lado, tumultos en la ciudad por la falta de... no lo tenemos, pues no importa. Y el cabildo que prohíbe que se venda trigo y maíz en los caminos de entrada a la ciudad, porque, bueno, hay alguien que se le ocurría que si retenía los granos y se los vendía directamente a los mineros, iba a ser un buen negocio. Digo, ahí también hay como un circuito... A ver, claro, vos te reís porque decís, bueno, sí, no sé si siempre pasaba lo mismo, pero es entender que hay unos mecanismos que tienen que ver con la oferta y la demanda, que en este caso y la acumulación, que en este caso están puestos para analizar este ejemplo, pero podrían tener rebotes o ser útiles para pensar otros asuntos. Bien, avancemos con otro ejemplo, ¿no? Porque no sé cómo estamos de tiempo. Con el otro caso. Vamos a ir a un caso completamente diferente. El caso es yo traje una ficción que entra al tema de la sociedad colonial por otro lado, y lo voy a... Yo les decía que el lado por el que le entra esta relato ficcional es por el lado de una sociedad fuertemente jerarquizada, en donde el origen determinaba el lugar de las personas. Este es un cuento que escribe Ricardo Mariño a fines de los 90 y cuenta cómo genera este cuento. Dice, escribí este libro cuyo escenario es el caserío que rodeaba a Buenos Aires alrededor de 1780 y a la propia ciudad a la que va a vivir el protagonista con su familia. En este periodo, como sabemos, la posición económica, el color de piel, el género y la procedencia geográfica y cultural determinaban el lugar social de los individuos y sus derechos marcadamente desiguales. Analicé mucho la vida cotidiana de la época, de los oficios, las retribuciones, las costumbres de diversas capas sociales, y en base a eso imaginé de qué ideas, representaciones y valores era portador cada personaje, cómo veía y era visto por los demás. Esta narración está disponible, nosotros no vamos a... Pero vamos a leer la primera escena, digo, para pensar cómo la narrativa, la literatura, y diría la buena literatura, puede, digamos, meternos en una escena en donde aquello que decimos como una proposición explicativa en relación a la sociedad, altamente jerarquizada, del origen de las personas, etcétera, etcétera, puede hacerse carne. Entonces, Sangre India, Memorias de Esteban Melgarejo, escritas en 1796. Según mi padre,
Cuando yo estaba por nacer, se armó una discusión entre mi padre, que era hijo de catalanes, y mi abuela, que era india. Mi madre estaba en el suelo sobre una manta y a su lado se peleaban mi padre y mi abuela. Cada uno tenía una idea de cómo debía realizarse el parto y le explicaba a gritos. Mi padre decía en catalán que mi madre debía permanecer acostada y mi abuela decía en su lengua que debía colocarse en cuclillas. Mientras ellos peleaban, yo vine al mundo por mi cuenta y eso, según mi padre, me hizo independiente y de pocas pulgas. Mi padre, en cambio, decía que yo era un potro sin domar, un caso perdido, debido a que por mis venas corre sangre india. Nos detenemos acá. La sangre india, la sangre española, ¿sí? Ahí pone Mariño simplemente la escena del parto, esta cuestión de el peso de la sangre en la sociedad colonial. Describe, estoy dudando si seguir leyendo porque no tenemos demasiado tiempo, lo que va describiendo Mariño a lo largo de las páginas es un escenario en esta sociedad colonial en donde también conviven blancos, pobres, indios, donde las rupturas se dan más bien entre blancos ricos, indios pobres, blancos pobres, y con la virtud, a mi modo de ver, de que la literatura logra posicionarse en apelando a ciertos elementos de la subjetividad. Digo, a mí la escena del parto, bueno, es una escena interesante, y la escena de que en las familias, vos familia de tu padre, vos familia, hay por dónde agarrar, digamos, el tema de los orígenes desde las experiencias que los chicos, las chicas puedan haber vivido y formen parte de su vida cotidiana. Hay una idea que tiene que ver con poder pensar que la construcción de ideas sobre el pasado no solamente se nutre de conceptos, sino que también se nutre de la posibilidad de lo que algunos autores llaman la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Conceptos y empatías, Jesús Domínguez, que es uno de los autores que trabaja este tema, la construcción del pasado tiene que ver no solamente con poder construir conceptos, sino también poder hacerse una representación acerca de lo que es ese pasado. Hay otro fragmento en el cual la abuela india y el niño protagonista van a trabajar, a la casa de una familia acomodada, trabajan durante 2 o 3 días y cuando llega el momento del pago sucede algo complicado, que es cuando terminamos nuestra tarea vino un esclavo y nos dijo que nos marcháramos. Dijo que nos marcháramos, que él nos llevaría la paga a nuestra casa el día siguiente. Pasados 3 días acompañé a mi abuela a reclamar el dinero, pero una criada nos dijo que el señor no estaba. Volvimos al día siguiente y al otro sin ningún resultado. Fui yo el de la idea de ir a montar guardia a la salida de la iglesia de la Merced el domingo a la tarde, esperando encontrar allí al hombre que los había contratado. Durante un buen rato vimos entrar y salir gente muy elegante hasta que por fin apareció aquel señor. Lo acompañaban su esposa, su bella hija y un esclavo de nariz torcida que llevaba un farol, aunque todavía no era de noche. Mi abuela se plantó ante aquel hombre y cuando parecía que le iba a reclamar nuestra paga, agachó la cabeza y dijo aquella extraña frase india que le conocíamos. Los señores ni siquiera la reconocieron. No éramos nadie para ellos. Cruzaron la calle y se fueron. La niña de rizos oscuros me miró y sentí tanta vergüenza que no pude moverme para llevarme a mi abuela de allí. A mí esta pieza, esta escena de un chico que siente vergüenza frente a una situación, si hablamos de representaciones sobre el pasado y si hablamos de hacer carne, bueno, es esta la situación de un pibe que siente vergüenza por algo en lo
con lo cual no tiene que ver, pero ese asunto que trae a colación la vergüenza tiene que ver con el eje, con el centro de algo de lo que Mariño está tratando de contar en relación a la sociedad colonial, ¿sí? Bien. Digo, hay muchas narrativas circulando, muchos cuentos y muy buenos. La invitación es meterse en una narrativa e intentar elegirla, intentando nosotros desentrañar qué está queriendo contar y desde qué idea que nos pueda acercar a una comprensión de ese pasado está armado ese relato. Esa es la invitación, ¿sí? Un último que vamos a pasar muy rápido, también tiene que ver con la narrativa, pero entra para niños más pequeños, entra por otro lugar. A ver, ¿podemos avanzar a la imagen? Lo van a encontrar porque el ISEP hizo una secuencia. Es una narrativa que entra desde, digamos, una narrativa para niños muy pequeños, que entra desde el tema de la negritud. O sea, el protagonista es un negro que otra vez, desmarcado del negro pobre, esclavo, es un negro que es un funcionario de la ciudad cuya tarea es ir a encender todas las luminarias de la ciudad, porque el relato está situado el 25 de mayo de 1811. Yo no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue el gran primer aniversario de la primera junta. En la primera junta, efectivamente, manda a hacer una gran fiesta, las famosas fiestas mayas. Habrán visto reproducciones de todo tipo en relación a estas fiestas que duraban semanas, etc. Entonces, digo, la decisión acá, y estamos hablando de chicos de jardín, es que nos situamos en la negritud, nos situamos en un negro que es liberto. El cuento tiene una estructura clásica, que es Jacinto, que va recorriendo la ciudad. La estructura es clásica. Va a la Plaza de Mayo, va a ver va al mercado, etcétera, va a ver a las lavanderas, pasa por la Plaza de Mayo, pasa por la escena, el lugar donde se construye la pirámide, que se está terminando de construir justamente para esos festejos, pero la marca es, primero, justamente en la estructura de los libros álbum, poco texto, las imágenes, digamos, son un texto en paralelo al texto escrito, ¿sí? Y en esas imágenes todo el tiempo está presente el tema de la proporción de los negros, el tema del tipo de trabajo que hacen. Están los negros sastres, los negros pianistas. Acá justamente no reprodujimos el sastre, el pianista, el platero. Digo, la idea es un poco correrse de una categoría de negro uniforme, esclavo, etc. Y mostrar mostrar realmente una aproximación a lo que es la condición de los negros que efectivamente eran absoluta mayoría en el marco de la sociedad colonial y en la ciudad de Buenos Aires en particular. En todos los casos, uno diría que la intervención docente tendría que ver con poder identificar cuál es el sentido desde el cual están construidos estos tres recursos, porque enseñar debería ser tirar del hilo del sentido explicativo desde el cual están planteados estos tres recursos, porque la intervención sobre traer nuevos textos, ampliar, referir, se sostiene en esta idea que uno, como docente, está claro que es lo que está permitiendo meterse en ese recorte en profundidad, trayendo, por supuesto, siempre estamos pensando que estos asuntos no son autónomos, pero nos parece que la posibilidad de rodear, de articular estos recursos con otros textos, pasa porque nosotros tengamos en claro cuál es el sentido. Ella hablaba del sentido formativo. Yo digo, bajamos un escalón. Hay un sentido específico dentro de lo formativo que tiene que ver con el punto de entrada que se elige para construir una explicación, en donde las otras dimensiones también van a aparecer. Pero yo
si el docente ahí tiene un eje, tiene un norte desde el cual intervenir, ¿sí? Y hay otro tema que no queríamos dejar pasar, que también lo que ordena mi mirada sobre los recursos y la intervención de otros materiales es que sobre todos estos tipos de materiales hay un asunto central que son las prácticas de lectura y escritura que nosotros promovemos a partir de esto y que son las imprescindibles y necesarias para que algo de esto tenga lugar. O sea, las representaciones que los chicos, los adolescentes van construyendo sobre esta sociedad a partir de los elementos que estos recursos les dan, son necesariamente construidas en base a los intercambios orales y a las lecturas compartidas, lecturas en voz alta, lecturas e intercambios acerca de lo que se comprende en relación a, no importa si es la noticia, a las resonancias que tiene la narración, digo, sin, voy a usar una palabra, tupacamarizar un relato literario. Dejar, o sea, una buena literatura puesta allí a resonar en la escena de la clase, primero resuena, la dejamos resonar, después podemos pensar en otro tipo de resonancias, pero no estamos imaginando una lectura de una narrativa como lo que estamos planteando, parando para pensar sobre qué opera la sociedad con él. O sea, creo que hay algo que es la resonancia que ese objeto tiene, que hay que dejar trabajar. Así, lo mismo pasa con una película, digo, dejar trabajar a ese lenguaje, ¿sí? Dejar trabajar ese lenguaje, dejar que ese lenguaje resuene y, por supuesto, después rodear, retomar, articular, complementar. Pero me parece que ahí hay un trabajo de poner genuinamente a los chicos en relación, a los chicos y adolescentes en relación con lenguajes, genuinamente, ¿sí? Bien. Yo diría que por ahora nada más y que tenemos tiempo para conversar. Bueno, gracias Gabriela y Analía por esta invitación también a una suspensión para revisar nuestras prácticas en ciencias sociales. Acá ahora un momento justamente de reflexión. Les queríamos invitar, si querían un comentario, una sugerencia, una pregunta que le quieran hacer tanto a Analía como a Gabriela, es el momento. Lo aprovechemos. ¿Alguien se anima? ¿Quiere compartir algo? Bueno, tengo tono de voz alto, así que en eso, con respecto al qué y cómo enseñar, más en esto pensado en la sociedad colonial, yo siempre estoy con eso, el para qué, ¿no? Y para mí la historia es importante para el presente y para el futuro. O sea, porque quedarnos en el pasado, la verdad que no es la idea. Y en esto de cuando trabajamos la sociedad colonial, o sea, la negritud, los pueblos originarios, o sea, me remite primero de que no están desaparecidos, ¿sí? De que eso también, porque por ahí nos quedamos en el pasado, y siempre traer a colación eso, que existen, que están presentes, que siguen luchando, que siguen resistiendo. Entonces, bueno, eso es lo que quería agregar, que me parece que, bueno, es la oportunidad, porque es una capacitación, y bueno, eso. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Bueno, no sé si llega, pero lo intentamos. No, solamente quería compartir, no sé si a las compañeras que están acá, pero a mí me resonó, me quedé pensando en lo que planteaste, Gabriela, de la selección de los contenidos curriculares en ciencias sociales y en todos los espacios curriculares en general, son infinitos, con una carga horaria en general de 3 horas cátedras, alguna historia tiene más 5 horas, pero yo tengo 3, y es muy, muy complejo, porque además cuando uno empieza a ver, todo le parece, bueno, si uno piensa que ciudadanía se da en primer año y en segundo, después de esta formación para la vida y el trabajo que articula
otros contenidos. Y después, bueno, en historia también, pero hay ciertos valores, ciertos derechos, ciertos reconocimientos que se dan en ciudadanía y no se vuelven a dar de ese modo. Si además a eso le agregamos la necesidad de la ESI, de la cuestión de la desigualdad, la libertad, los derechos de los niños y de las niñas, y se va como sumando y entonces de pronto me sentí como la habilitación, ¿no? Porque la cuestión del currículum de pronto nos pone en la situación de que es nuestra responsabilidad ofrecer esos contenidos y posiblemente luego no se vuelvan a ver o no de ese modo. Entonces, de pronto escucharlo en una mesa por parte de especialistas, bueno, nada, eso, me quedó resonando. Gracias. ¿Mi título? Yo doy ciudadanía en primero y en segundo y filosofía en sexto. Bueno, yo pienso en la transversalidad, ¿no? De trabajar transversalmente. Por ahí es más fácil en el primario o nosotros en la modalidad también, aunque bueno, hace poco nos vino impuesto una malla curricular donde tenemos que cumplir las horas de las distintas materias. Bueno, yo un poco me resisto a eso y bueno, trato de trabajar la lengua con sociales juntas y esto que comentaste vos, expusiste de los cuentos, de los manuales, yo los llevo a la biblioteca a los chicos y que hay libros que son viejos y nadie los lleva, y que los chicos fascinados con llevarse un libro, un manual a su casa, aunque no sepan leer, ¿no? Pero con una imagen, un referente, bueno, me parece muy importante trabajar la transversalidad, que por ahí es más fácil en el primario o en el nivel inicial que en el secundario común, porque sale una profe, entra a la otra y a lo mejor no se ponen, digamos, no tienen un espacio común para compartir o para trabajar más en equipo sobre, ¿no? Desde diferentes disciplinas abordar como en un eje o tener un foco y hacer más rico el aprendizaje, más significativo. Esa posibilidad, digamos, me parece que en la escuela común es más difícil. Los que trabajamos en la modalidad todavía o en una escuela común, primario o jardín, es más fácil trabajar, como dijiste vos, que lo podés relacionar con ciudadanía y participación, con ciencias sociales, o sea, se me vino a la cabeza esto como para rescatar, ¿no? Cómo podemos relacionar muchas cosas que, bueno, que a veces como que vemos imposible, ¿no? Bueno, eso. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a probar. Yo estoy en una escuela de modalidad, en Moragas, por acá cerca, trabajo en el secundario. A la mañana está el secundario y a la tarde está primario. Por eso también trabajamos el tema de hacer secuencias o proyectos integrados para poder tomar varias áreas. Bueno. Sí, yo te había perdido. Creo que llegas. Hola, buenas tardes. Yo creo que, bueno, a todos los docentes se nos presenta siempre la misma cuestión respecto de los contenidos y los aprendizajes que tenemos que seleccionar, ¿no? Por la extensión, por qué decisiones tomar. Entonces es tan importante esto que ustedes plantean del recorte temporal y espacial, ¿no? Porque es ese recorte el que le da la estructura y el sustento para que ahí anclen todos los contenidos y los aprendizajes desde los distintos ejes de las ciencias sociales, ¿no? Sin dudas van a quedar un montón afuera, pero por ejemplo en el caso de Sangre India, que nosotras la trabajamos, da la oportunidad
de que en esa narrativa literaria hagan pie un montón de contenidos de los distintos ejes. Y las decisiones didácticas son, creo yo, más fáciles en esto de poder seleccionar qué dar y qué dejar fuera, ¿no? Entonces es un recurso en ciencias sociales maravilloso, ¿no? Pensarlas desde ese lugar y no desde el mar lineal que pueden llegar a ser todo el listado de la prescripción curricular, ¿no? Que por ahí es más difícil. Eso. Bien, muchas gracias. Vas a tener que acercarte porque no va a llegar hasta allá. Buenas tardes. Dos cuestiones. Primero, nuestro marco referencial habla de aprendizajes que son los orientadores y los organizadores de la planificación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las decisiones didácticas que decía la compañera? Y el otro es, la pregunta sería ahora, ¿y las efemérides qué? El gran tema efemérides. Una más y daremos espacio, así ya pueden participar también del otro espacio de las 3:30. ¿Alguien más quiere? Si no, vamos a Gabriela y Analia. ¿No? Bueno, allá vamos. A ver, nosotros solemos decir que las efemérides pueden ser una puerta de entrada a la enseñanza de la historia, y yo les diría que si uno piensa en una escuela en el mediano plazo, no todos los grados, estoy hablando porque estamos hablando de primaria cuando hablamos de efemérides, no todos los grados deberían ocuparse con la misma intensidad de las efemérides. Uno podría pensar que la escuela se organiza y hay grados que trabajan en particular para tal o cual efeméride y que son a la vez los que pueden llevar, porque además acá tenemos el tema del acto, pueden llevar al acto, es decir, un acto puede ser la puesta en común de un trabajo que se hizo en relación a un periodo histórico determinado. Digamos, entendemos que tienen un sentido, pero quizás nosotros podamos llenar ese espacio inevitable. Me tocó trabajar en el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires y de otra provincia, y cuando hubo que pensar, decidimos no sacar las efemérides, porque ahí hay algo que tiene sentido en términos de llenar con otros sentidos. Me parece que pensar las efemérides o la aproximación a las efemérides desde ideas que sean subjetivantes, presentes, llenarlas de otros sentidos es una oportunidad que no hay que regalar y que puede estar ligada al trabajo que se hace en el aula sobre determinados acontecimientos. Lo que me parece que quizás uno podría hacer es organizar ese trabajo de tal manera que vaya recayendo en distintos grados y no sea algo que, digamos, necesariamente en todas las ocasiones se vuelque hacia toda la escuela. Va a haber algunos grados que se van a encargar de ello. Pero no es despreciable la idea de estas celebraciones y estas conmemoraciones, dotarlas de sentido, porque podrían estar ritualizadas y tenemos una oportunidad de que no sea así, ¿sí? Entonces ahí me parece, también incluso me parece que tenemos una experiencia cercana. A mí me parece que el 2010, el Bicentenario, si ustedes piensan en la cantidad de producción interesante desde el punto de vista sociológico, historiográfico, de todos los planos, que suscitó el Bicentenario y toda la producción, hizo sentido, hizo algún sentido novedoso en el que aparecieron en escena otros actores sociales, otras rememoraciones, otras tareas. No necesariamente hay que cederlo el espacio, pero sí, recuperar sentidos. Y me parece que ahí, y la historia y la visión sobre las sociedades actuales tiene todo que hablarle a eso. ¿Querés decir algo más de las efemérides? No. Estoy de acuerdo con todo. Pero ponele a Yana que no vaya. Perdón. Agarra este. No, sobre las efemérides no. Estoy de acuerdo con lo que dijo Analia.
No, un par de cosas sobre otras de los comentarios que se hicieron. Sí, breve, pero la colega que decía esto de para repensar los para qué, sí, hizo énfasis en las articulaciones pasado-presente. Sí, claramente hay ahí un asunto fundamental que se juega en la enseñanza cuando trabajamos con ciencias sociales en la escuela. Hay también otros, ¿no?, que me parece que no hay que descuidar para no ir hacia miradas que solamente estén pensando de qué modo la historia nos ayuda a pensar el presente. También hay algo en desarrollar el pensamiento histórico, en poder enriquecer las representaciones que tienen nuestros estudiantes sobre los territorios, sobre sus complejidades, sobre los vínculos con las sociedades. También hay quehaceres que hacen a la producción académica, intelectual, que se hace en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, cómo se produce conocimiento, los vínculos con las fuentes, el trabajo con la lectura de imágenes, el acercamiento a documentos de época. Digo, hay mucho para trabajar en la enseñanza de las ciencias sociales, y no solamente en el segundo ciclo y en la secundaria, sino también en el nivel inicial y en el primer ciclo. Y eso lo quería vincular también con esto que decía la colega respecto a la cuestión de un trabajo más transversal. Por supuesto que la integración siempre es bienvenida y siempre es un desafío que está ahí para ser trabajado. Y como todo proceso de integración, tiene también sus riesgos, que es la pérdida de la especificidad de eso que queremos enseñar, ¿no? Nosotros venimos dándole vueltas a la cuestión de si leer y escribir en la clase de ciencias sociales es lengua o es sociales, ¿no? No la voy a resolver acá porque es una cosa que me llevaría mucho otro tiempo, pero es un asunto que vale la pena pensar, y al menos nosotros creemos que vale la pena pensar qué significa leer y escribir en ciencias sociales. Leer y escribir historia, leer y escribir distintos lenguajes que utiliza la geografía para transmitir sus conocimientos, leer y escribir gráficos de barras, leer y escribir con mapas. Digo, hay allí muchos otros lenguajes que entran en la conversación. Entonces, sí, pero también hay un trabajo específico a partir de esto que Analía mostró en el análisis de estos casos con un conocimiento histórico, ¿no? Y ahí por ahí quería como volver a una de las cosas que nos interesaba poner en el centro de la conversación, que tiene que ver con que en estos ejemplos hay una idea que los ordena, que ordenó su producción o que podría ordenar la producción de cualquiera de las propuestas de enseñanza que nosotras hagamos o que seleccionemos o que analicemos o que encontremos por ahí. Hace un rato yo decía, hay mucho por ahí, ¿no? El otro día Adriana me decía que estaba buena una idea, que había que separar la baratija de lo que realmente valía la pena. Y digo, eso que está dicho así en términos un poco coloquiales, a lo mejor tiene que ver con analizar profundamente cuál es la idea, si efectivamente la hay. Hay materiales de enseñanza de los que circulan que no están elaborados en base a una idea explicativa. Entonces, y si la hay, ¿cuál es esa idea que está allí ordenando? ¿Es la idea de que la sociedad que estaba estructurada alrededor de la mina de Potosí era una sociedad compleja, vinculada y que entra en crisis? Bueno, que Analía explicó. Esa idea, si nosotros la tenemos cerca, nos permite ir tramando la clase, nos permite ir eligiendo cuáles son los recursos que queremos sostener y cuáles nos van a entrar, nos permite decidir qué prácticas de oralidad, de lectura y escritura vamos a sostener, en qué momento detenernos, cómo propiciar un intercambio entre los estudiantes. Es decir, esa es la idea que ordena nuestras prácticas. A esa idea se le puede entrar de muchas maneras. Se le puede entrar con una narrativa, se puede entrar con un periódico apócrifo, se puede entrar con un libro álbum, se puede entrar con una pregunta problematizadora, se puede traer, hay muchas estrategias para trabajar en ciencias sociales. Cuando decíamos esta cuestión del encantamiento con los recursos, es eso justamente, las estrategias pueden ser múltiples, algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Seguro, ahora cuando terminemos nos dicen, ¿cómo puedo acceder? Porque está bueno, porque claro que nos encantan, digo, y eso está muy bien, pero por ahí sostener la pregunta de cuál es la idea que los estructura nos ayuda a sostenernos en la clase y en el trabajo de la enseñanza desde ese lugar, ¿no? A pensar desde ahí los quehaceres, desde ahí las actividades y todo lo que vamos a propiciar. Andrea había levantado. Andrea, bueno, no va a llegar
Gracias. No, simplemente en relación a lo que decía y la compañera también, de si estamos enseñando lengua, ciencias sociales, que es una cuestión larga. Pero bueno, desde lo humilde recorrido que he podido hacer, y mucho en la lengua, creo que justamente nos ofrece esto que proponía Analía de construir sentidos. Esto de detenernos en esos momentos que nos ofrece el texto con una intervención con intención, con intencionalidad pedagógica, bueno, hace que podamos abrir ese momento de intercambio con los chicos. O sea que, bueno, me parece que es bienvenida esa dupla. Eso nada más quería decir. Bien, muchas gracias. Analía, Gabriela, ¿quieren decir algo más? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, también agradecerlas. Bueno, muchas gracias y les invitamos a los diálogos y conversaciones que continúan y también a seguir pensándonos en ciencias sociales y revisando nuestras prácticas. Así que muchas gracias por estar acá.